¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, Gracias, gracias. sí. Perfecto, creo que ya se solucionó el problema de internet. A ver, ahora sí. Ok. Bueno, estoy viendo aquí los nombres de los que entraron. ¿Quién es la que manipulan para tener el registro de la asistencia? Bueno, ahí como sugerencia pongan su nombre. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Les decía, es la materia de Introducción a las TICs. Mi nombre es Roberto Rangel Heras. Bueno, soy maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica. Egresé de la Michoacana hace ya unos cuantos años. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Tengo ya algunos años dando clases, dando esta materia en específico. Prácticamente 3 años, más o menos 3 años y medio. Y bueno, vamos a empezar. Comenzamos primero que nada con el plan de estudios y la forma de evaluar. El plan de estudios se divide a grandes rasgos en 3 unidades. Las 3 son introducción a la arquitectura computacional. Más o menos en esta primera unidad nos vamos a llevar 2 semanas. Después va a ser lo que es la introducción a Linux. En esta otra nos vamos a llevar aproximadamente 9 semanas. Y por último, introducción a LaTeX, que son 3 semanas. Si ustedes revisan con el calendario escolar, en total se supone que son 16 semanas. Pero bueno, vamos a tener por ahí 2 semanas de holgura para poder jugar pues con ellas. Ya viendo si no queda bien claro lo de Linux en 9 semanas, pues le pongo otra semana más. Lo mismo para LaTeX, lo mismo para arquitectura computacional. Bueno, de aquí dudo que haya dudas, solo son 3 cosas, ¿no? Ahorita vamos a entrar con la primera unidad, que es arquitectura computacional. Y la forma de evaluar, bueno, aquí soy un poco laxo con ustedes. Generalmente les propongo esta opción para evaluarlos, que es 70% de evaluaciones o exámenes. Y bueno, aquí van incluidos los proyectos. 30% tareas y ese 10% que les estoy dando extra es de asistencias. Normalmente, así es como yo evalúo, pero les digo, soy un poco laico o laxo más bien con respecto a este tema. Si ustedes están de acuerdo con esta forma de evaluar, lo dejamos así. Si no, podemos bajarle, no sé, 60% de evaluaciones, 40% tareas, o bien subirle 80% de evaluaciones, 20% tareas, como ustedes me digan. El porcentaje de asistencias, pues ese no lo vamos a tocar, ese digamos que es extra. Entonces, aquí lo dejaría a su consideración. ¿Les gusta esta propuesta o quieren que cambiemos algo? ¿Cuánto tiempo nos deja como para discutirlo entre todos? Pues si quieren la siguiente clase, Bamba. que es Parece bien. el miércoles a las 7:30. Entonces tendrían hoy y mañana para decir si se quedan con esto o modificamos algo. En mi experiencia, pues estos porcentajes están bien para los que les gustan hacer más exámenes que tareas. Por obvias razones, les estoy dando más, pues sí, más peso a los exámenes que a las tareas. Entonces ya ustedes decidirán. Ok, gracias. Sí, por nada. Bueno, entramos de lleno al primer tema, que es la introducción a la arquitectura computacional.
Este tema va sobre todo lo que es el hardware, el software, que básicamente en esas dos cosas se compone nuestra computadora o cualquier computadora en general. Para los que no han tenido acercamiento más directo con las computadoras, el hardware podría decirse que es toda la parte física de la computadora, todo lo que podemos tocar, por así decirlo. Llámese tarjeta madre, mouse, pantalla, teclado, todo eso es hardware. Incluso componentes que están por dentro de nuestra máquina. Digo, desarmándola podemos tener acceso a ellos y, por así decirlo, tocarlos, pero el hecho de que estén adentro y no los podamos ver no significa que no sean hardware, todo eso es hardware. Y software es todo lo lógico, toda la parte lógica que hace funcionar el hardware, es decir, el sistema operativo, los programas, etc. Y bueno, vamos a comenzar por la más importante de todas, que es la tarjeta madre. La tarjeta madre, como lo puse ahí escrito, es una tarjeta de circuito impreso. Ahí lo que hacemos es conectar todos los demás componentes. Conectamos lo que es, principalmente lo que es la memoria RAM, el disco duro, el procesador y ¿qué otro externo va ahí directo? La fuente, entre otros. Internamente ya trae algunos componentes adheridos a ella, además de que incluye un firmware llamado BIOS. Este firmware es una especie de sistema operativo, pero muy ligero, por así decirlo. Es el primero que se manda a llamar cuando prendemos nuestra computadora. Cuando prenden la computadora, no sé si han visto que aparecen algunas letras. Antes aparecía el modelo de la BIOS. Les decía, por ejemplo, el nombre de la BIOS, la versión, entre otras cosas. Ahorita en las laptops generalmente ponen ahí la marca. Le ponen ahí, no sé, HP, Dell, Alienware, etcétera, dependiendo de la laptop. Pero antes sí aparecía el nombre de la BIOS como tal. Ahorita pues ya, yo les hablo de mis tiempos. Y bueno, aquí como les pongo el firmware, es el software que maneja físicamente el hardware. Es decir, cuando ustedes prenden la compu, lo que hace el BIOS internamente es hacer un chequeo. Hace un chequeo o da una revisada a todos los componentes que están conectados a la máquina. Antes eso nos ayudaba para detectar errores. Bueno, ahorita también lo hace, pero es ya más raro que detectemos esos errores utilizando el BIOS. Pero a lo que voy es que si, por ejemplo, no estaba bien conectada la RAM, la tarjeta madre emitía, por ejemplo, tres pitidos. Tres pitidos se escuchaba así como pip, pip, pip. Y ya decías, es la tarjeta. La tarjeta madre no tiene bien conectada la RAM, por decir una cosa. Y la otra era, si no está bien conectado el disco duro, por ejemplo, hacía un solo pitidito o dependiendo del error, pues hacía diferentes sonidos. Normalmente cuando prenden la máquina, bueno, las de escritorio, las laptops, no he escuchado ese sonido hace muchos años, pero en las de escritorio creo que todavía lo trae. Cuando prenden la máquina escucha pip y ya. El pitido largo significa que todo bien, pero si emite diferentes sonidos es que algo por ahí está mal. Dependiendo de la tarjeta madre, emite esos sonidos. Entonces, cuando enciende la máquina, manda a llamar al BIOS y el BIOS controla todos los dispositivos de hardware que están conectados a la máquina. Internamente lo que hace es manda a llamar, o por así decirlo, manda a llamar el disco duro. En el disco duro se fija en qué bloque está el sistema operativo y después carga el sistema operativo, lo empieza a cargar. Y es donde vemos que ya sale el loguito de Windows o de Linux, dependiendo de lo que utilizan. Y pues arranca la máquina. Todo eso lo hace el BIOS.
si les pregunto cuál es el programa que se manda a llamar al encender la máquina, el primerito siempre va a ser el BIOS. Después, ahora sí es el sistema operativo. Y aquí les pongo la definición. BIOS es un sistema básico de entrada y salida y como ya les he dicho 2 veces, con esta es la tercera, es el primer programa que se ejecuta cuando se enciende la computadora. ¿Dudas hasta aquí? No. No, No. no. Si tienen alguna duda, igual pueden interrumpirme, no pasa nada. Bueno, pasamos a la siguiente. Normalmente uso un pintarrón, pero digamos que aquí no tengo dónde colgarlo. Bueno, como les decía, a la tarjeta madre se le conectan diferentes programas, bueno, no programas, diferentes componentes de hardware. Entre ellos está el CPU. El CPU, digamos que es la de las más importantes, es el cerebro de la computadora. Muchas veces lo confundimos con el gabinete que contiene todo adentro, hablando de una computadora de escritorio. El CPU es la unidad central de procesamiento. Comúnmente los han visto, bueno, yo casi no veo televisión, honestamente tiene mucho que no la veo, pero antes los anunciaban mucho, antes decían que Intel i3 y 5 y no sé qué, el más rápido que no sé qué. O también anuncian el AMD. Bueno, en mis tiempos los anunciaban, ahorita creo que ya no hay comerciales de eso. Pero digamos que es el cerebro de la computadora. A su vez, el CPU se divide en 2. El primero es el ALU, que es la unidad aritmético-lógica. Esta unidad se encarga de procesar todas las instrucciones que le llegan al CPU. Es decir, internamente al CPU le van a llegar instrucciones de bajo nivel, o lo que se le conoce como bajo nivel. El bajo nivel al final son ceros y unos, son bits. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y esas instrucciones las ejecuta la unidad aritmético-lógica. Por ejemplo, cuando quieren hacer una suma, bueno, la hace esta unidad, la unidad aritmético-lógica. Cuando quieren hacer una comparación entre dos cosas, si un número es igual a otro, también la hace la ALU. La CU, por otro lado, se encarga de controlar las instrucciones. Es la que se encarga de decir, le toca la instrucción fulana, le toca la instrucción sutana, y la unidad aritmético-lógica, pues, las ejecuta. Es como si fuera un despachador, pues. Es el que le dice, toma, ahí te va la siguiente instrucción, ahí te va la que sigue, y así. Y le va pasando instrucciones a la ALU. Y bueno, ALU es de sus siglas en inglés, Arithmetic Logic Unit, si no me equivoco. Y el CU, pues, es Control Unit. Y CPU, pues, Central Process Unit. Por otro lado, el CPU se compone de la caché. La caché es un espacio de memoria que reserva el CPU para trabajar. Tenemos normalmente 3 niveles, el L1, L2 y L3. Cada nivel que tiene la caché se acerca un poco más al procesador y cada vez que está más cerca tiene menos capacidad de almacenamiento. Normalmente el L1 está en el orden de los kilobytes, el L2 podría decirse que es el doble, el triple, un poquito más que el L1, y el L3 ya puede llegar a estar en el orden de los megabytes. Esto depende mucho del procesador, de la marca, el modelo y todas las características del mismo. Bueno, continuamos con lo que es la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria de trabajo donde se cargan todos los programas que estamos ejecutando. Y bueno, además de los programas, ahí mismo se carga el sistema operativo. Ustedes pueden ver en Windows todos los programas que se están ejecutando. Y en Linux, pues también. Ahorita les voy a enseñar más o menos cómo se ve. Y después viene lo que es el disco duro.
El disco duro es un dispositivo magnético de almacenamiento de datos. Es magnético porque lleva un cabezal y pues básicamente funciona con magnetismo. Va girando y va leyendo los sectores. Por ahí tengo un disco duro desarmado, me lo voy a traer a la siguiente clase, que obviamente pues ya no sirve y ya no va a servir, pero para que vean más o menos cómo se ve el disquito, para los que no han tenido oportunidad de desarmar un disco duro. Y bueno, les voy a mostrar aquí. Sí ven toda mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Sí. Y Sí. Aquí están todos los procesos que está ejecutando mi computadora. Ahorita prácticamente yo tengo abierto el Chrome, el Edge, el Explorer, este de Portable Apps y el Zoom. Y bueno, el mismo administrador de tareas, que son los que me marca aquí. Y bueno, en segundo plano se supone que tengo este, pero me lo marca aquí en primer plano. Y acá abajo están todos los programas que hacen que funcione este Windows. Todo esto es del sistema operativo como tal. Y es lo que les digo, cuando ustedes prenden la máquina se carga el sistema operativo y vienen todos estos. Ah, solamente se ven las diapositivas. Listo. Ahora sí se debería ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. sí, No me dicen nada, solo por el chat me dijeron. Gracias. Entonces, como les comentaba, vienen los programas que están corriendo en primer plano, que son los que podemos ver así, por así decirlo, en la barra de tareas. Tengo el Edge, el Explorer, Portable Apps, el Chrome, el Zoom y lo que es el mismo administrador de tareas. Todos estos son los que yo estoy ejecutando ahorita como usuario. Y más abajo podemos ver todo lo que ejecuta el sistema operativo para controlar el hardware. Por ejemplo, por aquí van a ver los controladores de video, el controlador de audio, algunos servicios que sirven para la red, etc. Y bueno, este es por ejemplo de video. Por aquí el de audio. Bueno, este también es de video. Generalmente donde vean graphics es de video. Viene por ejemplo el antivirus, viene el de la red, otro del gráficos, este es el de audio, etcétera, ¿no? En general aquí viene todo lo que ejecuta el sistema operativo para trabajar y para darle soporte a las aplicaciones que estamos corriendo nosotros como usuarios. Entonces, más o menos por ahí va la situación. ¿Dudas de esa parte? No. no, Nada, ninguna. Va que va. Bueno, continuamos con esta parte. Este es un mini ejemplo de cómo funciona más o menos la lógica que sigue el programa al ejecutarse. Les decía, normalmente este es un lenguaje de bajo nivel, esta es una instrucción de ensamblador. Y cuando nosotros mandamos llamar un programa, es decir, le damos, no sé, 2 clics al Word, al Excel, a lo que ustedes quieran, le dan 2 clics. El programa vive en el disco duro, ahí está instalado. Lo primero que hace es leer las instrucciones de ese programa. Bueno, aquí solo puse una para el ejemplo, pero tiene muchas más instrucciones para ejecutar ese programa. Entonces, el primer acercamiento es que va al disco duro y dice, ok, ¿dónde vive el programa? De este bloque a este bloque. Siempre es en un sector del disco duro. Puede estar separado o segmentado o puede estar ahí todo junto. Eso lo pueden hacer cuando defragmentan el disco duro. Pero bueno, ese es otro tema.
Cuando ustedes dan los 2 clics, comienza a cargar el programa en la memoria RAM. Entonces, esta línea de código, esta instrucción del programa, lo que hace es cargarla en la memoria RAM, la copia, para tenerla a la mano, por así decirlo. Una vez que la pone ahí, lo que hace es pasarla al procesador. La pasa al CPU, en este caso al L1, que es la memoria de caché. Cuando ustedes ejecutan un programa, normalmente lo que dice es, esta instrucción me la están pasando muy seguido, la voy a guardar aquí por más tiempo. ¿Por qué? Porque me queda más cerca para procesar. Digamos que el L1 es lo más cercano que tiene el CPU para estar trabajando. Es como si yo les dijera, en sus lugares ahorita donde están sentados, hasta donde pueden extender su mano es el L1. Todo lo que pueden tomar ustedes con su mano es, digamos, que el área de trabajo de la memoria L1. Si les dijera, por ejemplo, tomen el celular, seguramente lo tienen a la mano, no lo tienen en otro cuarto y tienen que ir por él. Entonces, bueno, en este caso tomo mi celular porque lo tengo aquí a la mano, lo tengo cerca, digamos. Todo lo que yo tengo cerca lo puedo estirarme y tomarlo. Esa es la memoria de trabajo L1. Es la más cercana al procesador, que en este caso el procesador sería yo. El L2, digamos que es un poquito más amplio. Bueno, del L1 no tenemos tanta amplitud, estando donde estamos. Por eso es una memoria más pequeña. Es un área de trabajo más pequeña. El L2 podríamos decir que es como su cuarto. Yo les digo, tomen algún objeto de su cuarto. No es necesario que vayan tan lejos, pero sí se tienen que levantar de su lugar y tomar el objeto. Para eso ya estamos aplicando mayor esfuerzo, más cantidad de tiempo. Para el procesador es lo mismo. Ir tomar algo de L1 a tomar algo de L2 siempre va a ser más rápido de L1, lo que está cerca de ustedes, contra levantarse y tomar otro objeto que está un poco más alejado de ustedes. Y el L3 podríamos decir que es el equivalente a, no sé, algún objeto de su casa, que ya se tengan que salir de su habitación y tomar algún objeto de la cocina, de la sala, de otro lugar, pues. Más o menos esa es la analogía. Perdón, analogía. Ajá. Entonces sería el primer nivel, sería donde están ustedes sentados y lo que pueden alcanzar con sus manos solo con estirarse. Segundo nivel es un área más grande, pero ya tienen que desplazarse un poco. No es tanto trabajo desplazarse dentro de su cuarto que salir de su cuarto, que sería el L3. Y podríamos hacer la comparación de la memoria RAM con algún objeto que está dentro de, pues, a unas cuantas cuadras, no sé, a 2 cuadras que está la tienda o qué sé yo. Ese podría decir que es el esfuerzo, que es tomar algo de la memoria RAM. Y el disco duro podría decir ya que se están desplazando en coche para ir a comprar algo al Walmart o alguna otra cosa. Si se fijan, cada vez implica mayor esfuerzo. Por eso es que cuando ustedes ejecutan un programa, lo primero que hace es cargarlo a la memoria RAM, que es, lo tengo un poco más a la mano, pero no tan a la mano. Ahí va cargando todos los programas que están corriendo y los deja ahí por si se cambian de uno a otro. Ahorita, por ejemplo, estoy en el Edge. Si quiero cambiarme al Chrome, pues simplemente le doy clic y ya lo abrió. No tardó tanto en abrirlo como si lo tuviera que cargar del disco duro. Y de hecho podemos hacer ese mini ejercicio. Si yo le doy clic aquí a este programita que se llama AIMP, es un reproductor de música. Al darle clic, si se fijan, tarda un poquito en abrirlo. Bueno, ahí ya se puso a reproducir. Pero si se fijaron, tardó poquito en abrir el programa. Ahí hizo todo lo que les expliqué hace ratito. Está en el disco duro. Estaba en el disco duro, pasó a la RAM y de ahí pasó al procesador. Y ya empezó ahora sí a ejecutarse. Ahorita está viviendo en la RAM. En cuanto yo me paso otro programa, vive en la RAM. Para cuando yo le dé clic nuevamente, ya no tarda nada en abrirlo.
porque ya está, por así decirlo, cargado en la memoria, en una memoria de trabajo más rápida. Por ahí tenemos otro concepto que se llama el swap. En Windows normalmente nosotros no lo manejamos, pero en Linux sí necesitamos decirle una memoria de trabajo de disco duro. Digamos, es un área que se le reserva en el disco duro a los programas cuando se llena la RAM. Pero, bueno, ahorita ya es más raro que se nos llene la RAM. Depende pues también de qué tantos programas abramos. Si están ejecutando un juego que ocupa mucha memoria RAM, pues rápido se va a llenar la memoria RAM. Y si tratan de abrir otra cosa, como que se tarda un poquito más. En mi caso, pues tengo 23% utilizado. De hecho, el que ocupa más es el Zoom. Pero bueno, a lo que voy es que en el disco duro también se puede reservar un pedacito de memoria para trabajar un poquito más rápido. Nunca se va a comparar con la velocidad de la RAM, ni mucho menos con estos tres. Viéndolo en velocidades, el más rápido es el L1, luego L2, L3, y de ahí nos pasamos a la RAM y por último el disco duro. Aún sea estado sólido, sigue siendo un poquito más lento que la RAM. Esto por la velocidad que manejan. ¿Dudas de esta parte? No. No. No, Todo bien, no, profe. gracias. No. Perfecto. Tengo una pregunta. Dime. ¿Solo puede alojar la información de un programa a la vez la caché del procesador? Como tal, no almacena toda la información del programa. El caché, por lo general, ocupa unos cuantos kilobytes. Aquí déjenles pongo un ejemplo. ¿Se saben algún procesador AMD? ¿Algún modelo más bien? Si no, ahorita buscamos. Como Ryzen 7 5800. Ryzen 7. 5800. Bueno, las letras ahí tiene otros significados. Y de aquí déjenme buscar uno más específico. En el caso de los Intel los tengo un poquito más ubicados. Por ejemplo, el primer dígito quiere decir la generación. Después viene el modelo. En este caso el 9 sería la generación novena. El modelo es pues no sé, es el 600 y la letra significa, tiene pues ahí su significado. Pero aquí me está mandando a puras tiendas. Bueno. Aquí está. Y bueno, aquí les voy a mostrar esta parte que les comentaba. Bueno, algo que no les mencioné, que tienen cantidades de núcleos distintos, ¿no? Por ejemplo, este tiene 8 núcleos. Este de acá tiene 6 núcleos contra 8 núcleos. Velocidad del base del reloj, pues es 3.2 en este caso, acá es 3.7. Y tienen por ahí una opción les llaman overclocking, que la traducción sería como sobrecargar el procesador. Bueno, son términos ahí chistosos desde mi punto de vista hoy. Les digo, de los núcleos, pues cada núcleo tiene esta velocidad base de reloj. En este caso, el L1 no me está diciendo cuánto tiene de memoria. Solo veo el L2 y el L3.
No veo L1 por aquí. Si ustedes lo ven por ahí, me dicen. Pero yo solo veo estos dos. A lo que voy es que, por ejemplo, 4 megas, un programa de 4 megas, ahorita ya es raro encontrarlo. Si ustedes se van a sus programas, por ejemplo, yo aquí tengo mis apps portables para no instalar nada. Por ejemplo, el que les mostré hace rato, el IMP, este reproductor de música. Este reproductor de música pesa 264 kilobytes, el ejecutable, pero vámonos al binario. Más esto son 900 kilos. Bueno, ahí ya va un poquito más del mega. Y este es el que estaba buscando. El ejecutable que manda llamar a los demás programas pesa 200 kilobytes, pero ya como tal el reproductor pesa 5, bueno, casi 5 megas. En otras palabras, ese programita no cabe en esta L2, pero sí cabría en el L3, en el caché L3. De tal manera que como tal en el L1 no cabe todo el programa. Generalmente el L1, les digo, anda en el orden de los kilobytes. Es decir, un programa que pese kilobytes es ya muy poco común. Pero como tal no cabría todo el programa. Podría caber en el L3 siempre y cuando no abramos más cosas. Ya si nosotros abrimos el Chrome o algún otro juego, ya se va a saturar rápido esa memoria. Por ejemplo, este pesa 29 megas, ese ya para empezar no cabe en el L3, porque el L3 es de 16 megas. Este ya vive en la RAM. Y de hecho por eso aquí me marca el tamaño. Incluso ninguno de estos cabría excepto este. Este sí cabría en el L3. Pero estas tres memorias, el L1, L2 y L3, se reservan para programas que se están ejecutando continuamente. Si yo tengo este programa abierto por mucho tiempo, en lugar de pasarlo a RAM, pues ya lo deja ahí, porque ve que lo estoy usando mucho. Lo deja en cualquiera de estas dos, siempre y cuando quepa. En el caso del Intel, por aquí también debe venir el L1, L2 y L3. Bueno, aquí me dice el caché es de 9 megas. Supongo que esos 9 megas va a ser el nivel 3. Dice que es dinámico y que quién sabe. Sí, aquí no me viene como en el otro, que lo desglosa, vaya. Aquí al menos sí me dice el L2 y el L3. Y bueno, creo que con eso respondí tu pregunta. Otra cosa que hay que tener en cuenta de los procesadores, por ejemplo, este tiene 8 núcleos y 16 threads. 8 núcleos quiere decir que tiene 8 núcleos físicamente. 16 threads quiere decir que los puede emular. Puede emular otros 16 núcleos, por así decirlo. Y por aquí viene otra cosa importante. No lo veo. Bueno, aquí viene una de las cosas que sí hay que tomar en cuenta. Dice hasta 3200 MHz para memoria RAM en DDR4 y para LPDDR4 viene hasta 4200 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compro una DDR4 de 2800 MHz, por decir una cosa, y este me da hasta 3200, es como tener una autopista y manejar en un coche que no sea tan rápido. Y caso contrario, si yo tengo una memoria RAM con más de esta frecuencia en megahertz, es como tener un coche deportivo, no sé, un Lamborghini, un Ferrari, y andar en las calles de Morelia. Es más o menos el equivalente. Cuando ustedes tienen una buena memoria RAM y un procesador que no soporta tanta
frecuencia o el caso contrario. Lo normal es que ustedes busquen que sea básicamente el mismo número. Si compran memoria RAM DDR4 para un procesador que soporta esto, comprarle una memoria RAM de esta frecuencia, de 3200, 3200 MHz. O si es LPDDR4 de 4266. Esto es más que nada para no desperdiciar recursos. Si compran una memoria con más baja frecuencia, el procesador pues va a trabajar a esa frecuencia y están desperdiciando recursos. En el caso de los procesadores, también a veces nos dice cuánta es la memoria máxima que pueden soportar en RAM. En este caso aquí viene 128 GB de RAM. ¿Qué significa esto? Bueno, volvemos a lo mismo. Significa que si yo le meto 8 GB de RAM, estoy desperdiciando, bueno, no desperdicio, no estoy sacándole jugo al procesador porque estoy metiéndole 8 GB y puede con 128. Cuando me han pedido consejos sobre comprar alguna computadora o armarla ustedes mismos, generalmente les digo que se fijen también en eso. ¿Cuántos núcleos y cuánto soporta cada núcleo? ¿Cuánto soporta cada núcleo de RAM? Normalmente soportan 8 GB cada núcleo, pero puedo ver que aquí ya soporta más. Son 128 entre 12. Pues sí, casi de a 8. 10.666. Es decir, si van a comprar un procesador de más alta generación, no sé, un i9 o un Razer del más alto que tengan, mi recomendación sería esa. Revisen cuánto soporta de RAM, cuál es la cantidad máxima que le pueden meter de RAM. Y a veces vale la pena comprar un procesador un poco menos caro o la versión menos buena, por así decirlo, con menos núcleos, pero que soporte menos RAM y meterle más RAM a la máquina. Por ejemplo, bueno, aquí el i5 no es, creo que de los mejores, creo que el mejor de los mejores es el i9. Les digo, ahorita ando un poco desactualizado en estos temas, tiene mucho que no compro procesadores, pero lo normal es meter, por ejemplo, un i3 y meterle lo más que aguante de RAM la tarjeta madre, 64 GB, por ejemplo, en este caso 128. Pero como es muy poco probable al meterle estas cantidades de RAM, meterle, por ejemplo, 16 de RAM y un i3, por decir una cosa. Las máquinas que ya venden predefinidas, las laptops, si se fijan, normalmente traen el mejor procesador y bien poquita RAM. Yo casi no recomiendo eso porque no le sacan mucho jugo a la laptop. Las de escritorio, pues por otro lado, ustedes pueden ensamblarlas a su gusto. Pueden buscar una tarjeta madre que tenga para mucha RAM y conforme van avanzando, pues le van metiendo más RAM y un procesador que soporte esa cantidad de RAM. Bueno, ese es el paréntesis hasta hablando pues de procesador, disco duro y memoria RAM. Disco duro, pues les recomendaría estado sólido, pero ahorita todavía sigue siendo cara esa tecnología. Más adelante ya va a estar un poco más barato y pues ya se va a poder. Y bueno, no sé si resolví tu duda. No, de hecho, no supe quién habló. No me apareció aquí quién estaba hablando. Eder, habló Eder y sí me resolvió mi duda. Gracias. Ok, por nada. Bueno, vamos a continuar. Como ya les había dicho, en la tarjeta madre vienen algunos componentes ya conectados. Este es uno de ellos. Normalmente ya traen conectado el chipset. El chipset es el que se encarga como de ser intermediario. En este caso gestiona las transferencias de datos entre los componentes, como bien dice aquí. Por cierto, esta presentación se las voy a compartir. Y a su vez el chipset se compone de dos componentes, que es el puente norte y puente sur. El norte se encarga de transferir información o datos entre CPU,
RAM y GPU. Y el SUR, bueno, pues entre los dispositivos de almacenamiento a largo plazo, como es el disco duro o el CD-DVD, que ya casi nadie trae esta unidad. El GPU, bueno, para los que les gustan los videojuegos, sirve más que nada para videojuegos, pero muchas veces lo utilizamos para otras cosas que son más específicas de operaciones de punto flotante. El GPU es la unidad de procesamiento gráfico y, como dice aquí, realiza operaciones de punto flotante para aligerar la carga al CPU. El CPU no está diseñado para esas operaciones, está diseñado para operaciones sin punto flotante, pero el GPU ya está diseñado para eso. Digamos que realiza operaciones matemáticas más complejas más rápido que el CPU. En este caso, a las operaciones que me refiero es a operaciones de matrices. Una imagen, creo que eso lo vamos a ver más adelante. Y si no, bueno, hago otro break ahí y les digo. Pero una imagen normalmente se compone de píxeles. Los píxeles, al final de cuentas, son números en posiciones de una matriz o de un rectángulo, como quieran ver. Cuando ustedes trabajan esas imágenes, lo que están haciendo es multiplicar una matriz por otra o una matriz por un vector. Eso lo van a ver en álgebra lineal. Y esas operaciones normalmente son costosas para el CPU. El GPU ya está diseñado para esas operaciones. Por eso dice que aligera la carga al CPU. Y por eso es que se utiliza para juegos. Porque un juego al final son puras gráficas. Es decir, cuando ustedes están en un juego de shooter, cuando ustedes están viendo un escenario de frente y luego giran la cámara hacia algún lado, ustedes pueden ver cómo el paisaje cambia. Eso se hace casi instantáneamente. Si el CPU no estuviera trabajando, ahí es donde dicen es que tengo lag o es que me bajaron los FPS, los frames por segundo. Bueno, todo ese tema es de verdad complejo, pero es bastante divertido. Cuando ustedes van moviendo la cámara, lo que está haciendo el procesador o el GPU es que operaciones de punto flotante es eso. Son operaciones matriciales o con decimales, pues. Y bueno, les decía que cuando ustedes mueven la cámara, lo que hace el procesamiento gráfico es que, dependiendo de dónde viene la luz, calcula dónde van a estar las sombras, dónde se va a reflejar qué color. Les pongo mucho el ejemplo de la película de Up, no sé si la vieron, una de un señor medio locochón que le amarra globos a su casa y se va a volar. En esa película, si se fijan, con los globos viene mucho tema de la refracción y la reflexión. Les digo, todo esto es un mundo de cosas, pero bueno, es un mini break. En este caso, por ejemplo, cuando pasa un globo, si se fijan, la luz se ve como un poquito roja donde proyecta esa sombra o donde proyecta el reflejo de ese globo. Y todos esos cálculos toman mucho tiempo de procesamiento. Me di a la tarea de investigar un poquito eso y más o menos para renderizar una escena tardaban como 2 semanas para que quedara así como queda. En la vida real, pues nosotros podemos notarlo. Si se fijan, aquí en mi coco se ve el foco que tengo arriba. Ahí se puede ver cómo se refleja. Y dependiendo de cómo me muevo, se ve el reflejo aquí. Ahí se ve todo el reflejo. Para la computadora más o menos es lo mismo. Cuando ustedes están jugando, pues es exactamente lo mismo. Cuando mueven la cámara, pueden ver cómo se mueve con base a la luz del sol, cómo pueden ver cómo reflejan ciertos objetos. Si yo, por ejemplo, acerco un objeto rojo a mi cara, bueno, aquí casi no se distingue, pero refleja cierta cantidad de luz. No se distingue. Pueden hacer el ejercicio ustedes, pero van a notar que refleja cierta cantidad de rojo y pueden ver que se ve algo ahí en su cara. A lo que voy es que todo eso cuesta procesamiento gráfico.
Y esas operaciones se les llama operaciones de punto flotante. Y esas operaciones son las que hace el GPU. En dado caso, bueno, cuando yo les pregunte para qué sirve el GPU, me podrían responder esto. Para aligerar la carga del CPU realizando operaciones de punto flotante. No sé si más o menos me expliqué o si tengan alguna duda con respecto a esto. Vamos bien, profe. Sí, vientos huracanados. Bueno, aquí puse un pequeño ejercicio que como tal pues no les pediría hacer a ustedes. Les voy a pasar la liga para que después practiquen. Pero básicamente pues esta es una tarjeta madre. No encontré una un poquito más nueva, pero esta servirá. Esta está bastante viejita. Este puerto es raro que lo encuentren ya en una tarjeta madre. Este par también es muy raro que los encuentren. El VGA más o menos lo van a ver, pero ya está siendo desplazado por el HDMI y el DPI, no me acuerdo qué otro puerto. Era el DisplayPort, el HDMI y había otro. Se me fue. Bueno, este también ya prácticamente va de salida, el VGA. Estos tres todavía se usan. Y bueno, ¿se alcanza a ver bien la imagen o quieren que le haga un poco de zoom? Se ve bien. Se ve bien. Va. Bueno, aquí yo les voy a ir diciendo lo que reconozco de la tarjeta madre. No reconozco todos los puertos, no me los sé de memoria, más o menos sé cuál es cuál. La mayoría los conozco, pero les voy a ir diciendo. Por ejemplo, el 2 aquí es el Ethernet. Esto está sencillito. El Ethernet es el puerto LAN. Aquí está. Este es el 2. El 3 son los puertos jack o mini jack, como dice ahí. Este es el USB, que es el 6. El VGA es el 5, que es este. Estos son los PS-2, estos dos de aquí. En mis tiempos, estos dos te daban mucha lata. Si no conectabas bien el ratón o el mouse a este puerto, cuando prendías la compu no funcionaba. Te tocaba reiniciar la compu, no era como el USB que es plug and play. Es decir, lo conectas y ya lo usas. Estos dos no. De acá, de este lado de la tarjeta madre, aquí tenemos el socket del procesador, que es el número 11. Ese va aquí. Este es el socket para el procesador. Este es el famoso chipset, el número 10. Chipset, aquí está. De este lado tenemos los sockets para la memoria RAM. Aquí, si se fijan, tiene para 2. Ahorita he visto tarjetas madres ya con muchos más sockets. ¿Cuántos? Pues no los he contado, pero sí he visto que tienen como 4 o 8. Pero ya tienen pues para más RAM. Este es el 12 memoria RAM, acá está. Bancos de memoria RAM. Este es para conectar la fuente de poder. El 15 es el ATX, si no me equivoco. El 14, este es para si no me equivoco, es para el disco duro, para el IDE. En discos duros, ahorita ya va de salida el IDE. Ahorita normalmente ya se maneja SATA y bueno, el puerto SATA y el puerto para los discos duros estado sólido, que aquí en esta tarjeta madre no trae. Que según yo, bueno, la verdad no conozco ese conector, para qué les he hecho mentiras. En una tarjeta madre de estas, pues no he visto ese conector como es físicamente. Pero el 14 es el IDE. Y el FDD, este es el SATA, el 13, este amarillo de aquí. Sí ven mi puntero, ¿verdad? Porque yo asumo cosas. Sí, lo vemos. Ok. La pila es el número 9, esta es la pila de la BIOS. Cada vez que prenden su compu, si es de escritorio, bueno, también las laptops,
utilizan una pila para siempre tener el reloj pues sí, a la hora que es. ¿Cuál me falta? El LPD, el paralelo es este. Si no me equivoco, es el 1. Y el PCI va a ser el 8 y este va a ser el FDD. Uno de estos dos. El 8 y el 9. Por ahí va, más o menos. Por ahí tenía unas tarjetas madres que ya no servían, unas tarjetas viejitas. Si las encuentro me las traigo y se las muestro, pero es como mostrarles esta foto. A grandes rasgos son los componentes que tiene la tarjeta madre. Y creo que ya son todos los numeritos. Vamos a ver si la tiene a todos. Sí. Estas dos las tengo al revés. ¿Repetí el número 9? Ah, sí, le puse 9, era 7. No me fijé. El FDD es el 7. El 9 es la pila. Bueno. Este se los podría dejar de ejercicio, pero después leí que era para niños de 13 a 15 años. Igual lo pueden hacer, no pasa nada. Más o menos para que físicamente vean cómo está la tarjeta madre. Y bueno, eso es más o menos en cuanto a hardware. Toqué un poquito el tema del software, pero todavía no me meto bien. Vamos a continuar con esta parte. Creo que recargue por error. Aquí. Según yo le di control F5. Pero acá estaba. Presentar. Ok. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora sí pasamos a esta parte de aquí. De este lado, bueno, son los términos que utilizamos hablando ya de almacenamiento de datos. Comenzamos por el más básico de todos, que es el bit. El bit es un dígito binario, bueno, de sus siglas en inglés es binary digit. Es la unidad más baja de almacenamiento en la computadora, es el que almacena 0 o 1, únicamente 0 o 1. Después pasamos a lo que es un byte. El byte se compone de 8 bits. Normalmente, bueno, no normalmente. La abreviación de bit es una B minúscula y la abreviación de byte es una B mayúscula. Esa me faltó ponerla por aquí. Y bueno, ahorita les digo por qué les menciono esto de la mayúscula y la minúscula. Entonces les decía, un byte son 8 bits, que es ya un almacenamiento de una... Esto nos permite almacenar una letra. El byte, una letra, sí, una letra. O una palabra. Creo que era una palabra. Bueno, ahorita lo reviso. El chiste es que esta es como que la que le sigue, es de las más bajas. Después tenemos lo que son kilobytes, que son 1024 bytes, luego megabytes, 1024 kilobytes y así nos vamos. Ahorita pues vamos en terabytes. Como les decía antes, en mis tiempos los discos duros seguían siendo de megabytes. Todavía eran megabytes cuando yo empecé a utilizar las computadoras. Ahorita pues ya gigabytes lo mencionamos únicamente en la memoria RAM. Ya normalmente los discos duros vienen con teras. Bueno, ya las compus que están sacando ahorita más nuevos vienen con terabytes. Los petabytes pues ya es como para servidores, para cosas más grandes, ¿no? Un petabyte son 1024 terabytes. Para ponerlos más o menos en contexto,
lo podemos ver como con música, ¿no? Aproximadamente una canción en MP3 en 320 kilobits, perdón, por segundo. Una canción podría decirse con la mejor calidad de audio, pesa como 5 megas más o menos. ¿Cuántas canciones cabrían en un disco duro de 1 terabyte? Bueno, ahí pueden sacar la cuenta, son miles de millones, bueno, no millones, pero sí miles de canciones. En películas, una película de 4 gigabytes, ¿cuántas caben en un disco duro de 1 terabyte? Ahí también pueden sacar la cuenta, son 128. 4, no. No son 128, eso me daría 4000. Bueno, el chiste es que ahí pueden ir más o menos relacionando el almacenamiento. Y como les digo, ahorita vamos en terabytes, petabytes, todavía son 1024 terabytes. Tenemos el exabyte, el zettabyte y el yottabyte. El otro día estuve investigando y creo que con un exabyte o eran 5 petabytes. Bueno, reviso el dato, pero creo que eran 5 petabytes, algo por el estilo. El chiste es que con 5 petabytes o un exabyte, lo reviso la siguiente clase y les digo, podríamos almacenar toda la información de toda la humanidad hasta el momento. Entonces, bueno, no sé, es una magnitud demasiado grande ya hablar de yottabytes. 1024 zettabytes. De por sí hablar de terabytes, pues en su vida, ¿quién han visto que tenga tantos terabytes? Pues, o sea, para dimensionarlo, pues mi compu, por ejemplo, tiene 2 terabytes. Y eso porque tengo un disco duro externo que es de 2 terabytes. Si era de 2 o era de 4. Ya no me acuerdo. Ahorita les digo. No, de hecho sí es de 2. Lo tengo particionado. Tengo 2 terabytes de almacenamiento externo, un disco duro externo y mi disco interno es de 512 gigas. Entonces, bueno, dimensionando es muchísima información esto. Ya hablar de 1 petabyte es muchísima información. ¿Cuántas películas podrían guardar en un disco duro de 1 petabyte? Pues ahí ya hablamos de términos mucho más grandes. Y eso pues sin mencionar de ahí para abajo, exabyte, zettabyte y yottabyte. Bueno, del almacenamiento creo que no hay mucho que decir, simplemente pueden dimensionar, como les digo, con canciones. ¿Cuántas canciones pueden guardar en un disco duro de 2 terabytes? Y aquí pues vamos a empezar ahora sí a hablar un poquito de software. El sistema operativo que les decía es lo primero que corre el BIOS. El BIOS se carga y después corre al sistema operativo. El sistema operativo, como les platicaba hace rato, son muchos programas que nos dan soporte para el hardware. O como dice aquí, es un conjunto de programas que gestionan los recursos de hardware. Y aparte nos da servicios para las aplicaciones. ¿A qué me refiero con servicio para las aplicaciones? Cuando ustedes están corriendo un juego, ustedes como tal no interactúan con el hardware. Lo que hace el programa es que el programa le pide permiso, por así decirlo, al sistema operativo de utilizar alguna parte del hardware. Y el sistema operativo lo que hace es decir, pues yo solo te puedo dar permiso de ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes hacen algún programa que ya les va a tocar programar, en Python, por ejemplo, pueden almacenar archivos. Lo que hace el programa de Python es decirle nada más al sistema operativo, dame chance de guardar este archivo en el disco duro. Le pueden decir la ruta, pero no le pueden decir en qué parte del disco duro lo quieren. Simplemente le dicen guárdame este archivo, pero no le dicen lo quiero de este sector a este sector. No pueden llegar a ese grado ¿cómo decirlo? De detalle. No pueden decirle lo quiero de aquí a acá y quiero que el disco duro esté girando a esta velocidad cuando te hace este programa para guardar. No pueden decirle nada de eso.
Cuando ustedes llegan a hacer eso es cuando ya hablamos de virus, cuando ya hablamos de algo que está malintencionando las cosas. Exacto. No es una instrucción de tan bajo nivel lo que nosotros le decimos al sistema operativo. Simplemente le decimos guarda este archivo y ya. ¿En qué carpeta? Nada más es lo único que le decimos, pero no le decimos en qué sector, a qué velocidad quieres que guarde el archivo, nada de eso le decimos. A eso se refiere el sistema operativo cuando nos provee servicios a las aplicaciones. También cuando le decimos, y ya lo van a ver en Python, quiero que me hagas esta gráfica. No le dicen al sistema operativo, quiero que me hagas, que me utilices este píxel, este y este y este. No, como tal ustedes solo le dicen, mi gráfica va a estar de aquí a acá, en este cuadrito, por así decirlo. Lo que sí podrían decir es, quiero que la ventana, cuando abras la gráfica, quiero que la pongas en el centro de la pantalla o en ciertas coordenadas, pero no le pueden decir específicamente, píntame cada píxel. Eso, bueno, sí lo pueden hacer en graficación, pero al final están utilizando como intermediario al sistema operativo. Al final el sistema operativo es el que se encarga de pintar las cosas. Ustedes le dicen más o menos qué quieren y no me botó de la reunión, ¿verdad? Eso fue un error. Ok. Y al final ustedes solo le dicen qué quieren hacer. A nivel de detalle ustedes no van a llegar. No sé si me explico. Básicamente interactuamos con el software, con el hardware, sin interactuar tan directamente con el hardware. Cuando mandamos imprimir una hoja, por ejemplo, no le decimos, vuelvo a lo mismo, no le decimos, quiero que imprimas primero esta letra, luego esta otra letra, luego quiero que imprimas, o sea, no le vamos a decir cómo hacer su chamba, pues. En pocas palabras, no le decimos cómo hacer su chamba a la impresora. Y bueno, ahí es otro tema, y entran los drivers o controladores, y ahí es otro mundo de cosas. ¿Dudas de esto? No, ninguno. Va. Bueno, sistemas operativos, pues comúnmente está Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, eso hablando de Windows. Hablando de, bueno, también versiones de servidor, Windows Server 2002, 2004, 2014, etcétera. Eso hablando de Windows. Hablando de Linux, por ejemplo, está el Ubuntu 14, el Ubuntu 16, el Fedora, OpenSUSE, etcétera. Hay demasiados sistemas operativos y ahí ya depende de gustos. Y bueno, estos son los tipos de sistema operativo, pero clasificados en qué pueden hacer. En este caso es dividido en dos, cuando son uniproceso y cuando son multiproceso. Los uniproceso, como su nombre lo dice, permiten ejecutar un solo programa a la vez. Es decir, si yo estoy corriendo o si yo estoy usando Chrome, solo podría usar Chrome y nada más. Y si es multiproceso, permite que se ejecuten múltiples programas en concurrencia o en paralelismo, ahí ya depende del procesador. En este caso, Windows 10, ¿qué creen que sea? ¿Uniproceso o multiproceso? Claramente multiproceso. Multiproceso. Exactamente. Incluso no podría ser uniproceso por la simple razón de que ahorita estoy ejecutando el Zoom, sí, pero aparte estoy ejecutando programas que corren la cámara o que manejan la cámara, que manejan la red, que manejan la pantalla, que manejan el ratón, etc. Ahorita uniprocesos, sistemas operativos, pues, si no me equivoco, creo que el Windows 95 era uniproceso. No, creo que tampoco. Te permite correr un solo proceso, sí, pero el hecho de que esté corriendo cosas para darte soporte. Bueno, voy a investigar bien, pero el OS creo que sí era uniproceso, porque metías el disquete y ya te ejecutaba solo lo del disquete.
solo ese proceso. El MS2, pero el más viejito, pues antes de salir Windows 95, el anterior, si no me equivoco, ese sí era uniproceso. De ahí para adelante ya son multiprocesos. El Windows 95 creo que hasta metías un disquete y ya empezaba a correr ahí. Y bueno, esta es una clasificación con base a los procesos, si es uniproceso o multiproceso. La otra clasificación es si es para un usuario o que permite múltiples usuarios. Un usuario, pues, como bien lo digo, es para que un solo usuario se conecte al mismo tiempo al sistema operativo. Digo, a un usuario, solo un usuario en el sistema operativo a la vez. Y múltiples usuarios, pues, su nombre lo indica, varios usuarios interactuando con el sistema operativo. En este caso, el sistema operativo lo que hace es manejar por separado el disco duro para evitar colisiones, pues porque si dos personas tratan de entrar al sistema operativo al mismo tiempo, puede haber colisiones con los archivos. Entonces ahí lo que hace es separarlos. Y vuelvo a la pregunta. ¿Creen que Windows sea de un usuario o de múltiples usuarios? Múltiple. Exactamente. Múltiples usuarios porque varios se pueden conectar al mismo tiempo. Ojo, ahorita pues solo lo estoy usando yo, pero si trae la opción de que me conecte por red a la máquina y que alguien más esté usando recursos del sistema operativo a la vez que yo. Eso se escuchó raro. Bueno, al mismo tiempo que yo puedo utilizar la misma máquina desde otro usuario. Y bueno, Linux pues también permite esas características. Bueno, cuando digo Linux, ahí estoy generalizando casi cualquier sistema operativo basado en Linux. Por cierto, no les he preguntado, ¿han utilizado Linux antes? ¿Han tenido acercamiento con Linux? No. Sí, bastante. Ok. Bueno, para los que no se preocupen, igual aquí vamos a empezar a manejarlo. Y para los que sí, pues espero que se les haga un poquito más fácil esa parte. Para los que sí, los que me dijeron que sí, ¿qué versión de Linux han utilizado? Actualmente uso Arch. Arch. Dicen que está padre. La verdad no la he usado, pero dicen que está padre. No está muy pesada para la compu. No consume mucho gráfico. No, de hecho, si usa uno el Arch así, el normal, pues usa la pura consola y ya le mete uno los programas. Ujú. Sí, esos están chidos. Muy bien, pues igual te digo, a los que lo han usado, se les va a hacer un poco más fácil cuando pasemos esa parte. A los que no les digo, no se preocupen, de todas formas yo empiezo siempre desde cero. Incluso por ahí para sus compañeros ¿cómo se llama? Del semestre anterior, bueno, el año pasado de hecho, les hice una guía de cómo instalar una máquina virtual en su computadora. ¿Esto por qué se los digo? Cuando ustedes instalan Linux en su máquina, podemos cometer errores, podemos borrar el sistema operativo por error. Digo, me pasó varias veces y pues no pasa nada, digo, al final estamos en un proceso de aprendizaje. Pero si ustedes tienen cosas importantes en la máquina, si ustedes comparten la máquina con alguien más, digo, eso creo que no puede ser una opción. Borrar todos los archivos por error, pues no. Y bueno, aquí ya les dijo su compañero, pasó el viernes. Bueno, si llega a pasar, es común, les digo. Lo que yo les sugería a sus compañeros del año pasado es instalar una máquina virtual. Por ahí en YouTube les subí un manual de cómo hacerlo. De todas formas, lo voy a hacer aquí en vivo para ustedes en la siguiente clase. Bueno, no la siguiente de esta, la otra. Para que más o menos se den una idea de cómo hacerlo. Está más o menos sencillo. Necesitan hacer ahí algunas cosas con la BIOS, pero bueno, espero que todos puedan hacerlo. Les digo instalarlo así porque
porque si algo llega a pasar, no descomponen los archivos que ya tienen. Simplemente están trabajando con una parte del disco duro y no van a afectar ningún archivo que ya tienen en Windows. Entonces ahí pues ya no van a tener broncas de que borren cosas por error. Y bueno, la siguiente parte que les quería mencionar, que ya mencioné aquí antes, de los programas ejecutados en concurrencia, es la diferencia entre paralelismo versus concurrencia. El paralelismo se refiere a que los procesos se ejecuten al mismo tiempo. Es decir, si estás ejecutando un proceso y tienes, por ejemplo, 8 núcleos, en cada núcleo podrías ejecutar un proceso sin necesidad de cambiar entre procesos. Es decir, pues al mismo tiempo, como ya les dije, paralelo es al mismo tiempo. Y concurrencia es algo muy similar al paralelismo, pero no es lo mismo. Concurrencia es cuando ustedes cambian de programa de uno a otro tan rápido que pareciera que lo hacen en paralelo, pero no es en paralelo. Simplemente al ojo humano es tan rápido que no nos damos cuenta. Si yo tuviera, por ejemplo, un solo procesador actuando con mis programas, al yo hacer este cambio, si se fijan aquí ya cambié la ventanita esta de los programas portables. Al cambiar acá y cambiar para acá otra vez, si se fijan, bueno, para mí es un cambio relativamente instantáneo. En cuanto le digo cámbiate, pues se cambió a la otra pantalla o al otro programa. Pero a veces lo hace simplemente tan rápido que no nos damos cuenta. Eso se llama concurrencia. Y bueno, antes de irnos y para ejemplificar, hice este pequeño programita hace ya unos años. Sí se alcanzan a ver, ¿verdad? Los conejitos. Sí, Sí. No supe qué otra imagen poner, así que puse esta. Bueno, del lado izquierdo es lo que podría decirse que es en paralelo. Ambos parpadean al mismo tiempo, los dos conejitos. Del lado derecho es la concurrencia. Si se fijan, primero aparece uno, aparece el otro, desaparece, aparece, desaparece, como que están parpadeando. ¿Qué pasa si yo lo que hago es bajarle el retraso de que aparezcan? Bueno, si yo lo aumento, se va a notar más. Ahí como que tarda más en aparecer y reaparecer. Pero ¿qué pasa si yo lo bajo? A medida que yo lo bajo, si se fijan, aparece y desaparece más rápido. Si yo lo bajo tanto, ahí están apareciendo y reapareciendo tan rápido que ya el ojo humano no se nota. No distinguimos que está apareciendo primero uno y luego el otro. Primero aparece este y luego este. Pero el retraso es tan bajo que ya nosotros no nos damos cuenta que primero está apareciendo este. Bueno, yo no me doy cuenta, no sé si ustedes noten algún cambio, pero está apareciendo tan rápido que parece que aparecen juntos. Y ya a medida que yo subo el retraso, ahí ya se nota un poquito más. Que aparece primero uno, luego el otro. Y aquí pues ya le bajé, pero sí se sigue notando como que aparece uno y luego el otro. Pero si yo se lo bajo tanto, pues ya no se nota. Aquí ya le puse un retraso de un milisegundo, pues no nos damos cuenta. Y aquí pues sí se distingue un poquito más. Esa es la diferencia entre paralelo, este es al mismo tiempo y este es concurrencia. Concurrencia es que el retraso es tan pequeño que no nos damos cuenta que primero aparece este y luego este. Esa es la concurrencia. No sé si quedó claro esa parte. sí, 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 gracias. perfecto. Entonces, bueno, por aquí le vamos a dejar el día de hoy. El miércoles, pues no les prometo nada, pero espero que... No, sí, se los prometo. Voy a ver qué pasó con el internet porque todavía no regresa. Ahorita sigo con una red alterna. Entonces el miércoles sí. Espero conectarme 7:25 por tarde. De hecho, desde esa hora tuve problemas con la red. Lo que me di cuenta, pues. Y
y vamos a continuar con lo que es la arquitectura computacional. Otra cosa que se me pasó mencionarles es que normalmente hago una evaluación después de cada tema. Bueno, aquí es una evaluación, aquí la divido en dos y si el tiempo lo permite, hasta en tres evaluaciones, porque son muchas semanas para hacer una sola evaluación aquí. Estaría muy castigado para ustedes, mucho tema para ver una sola evaluación. Entonces aquí serían, por así decirlo, un examen, 3, van 5 y aquí normalmente dejo un proyecto. Entonces en total son 5, más o menos, dependiendo del tiempo. Bueno, los dejo para que vayan a su siguiente clase y yo pues para entrar a trabajar. Lo Hasta mismo, luego. profe, muchas gracias. Adiós. Gracias, profe. Gracias, Buen hasta día. luego. Gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.